Muy bien, hola a todo el mundo. La última vez que estuvimos hablando con una persona aquí en el programa, con mi amigo Paco, tuve bastantes buenas críticas, así que hoy vamos a intentarlo de nuevo con un invitado estelar absolutamente, que es Juamas, el conductor de un podcast llamado La Biozona, pero no solamente eso, sino que además también un paleontólogo de bien. Y que nos viene a hablar un poquito, pues, de esa parte tan extraña, porque yo la verdad no tengo ni idea de paleontología o tengo unas ideas muy básicas, así que espero que sea muy enriquecedor. Bueno, buenas noches aquí, tardes allá, Juamas. Hola, hola, ¿qué tal? Estoy un poco ruborizado por eso de estelar, pero como me recuerda a las estrellas y me gusta la astronomía también, entonces te lo voy a tomar. Y ya vamos a empezar mal, porque lo primero quería comentarte que me has arruinado completamente toda la autoestima al pasarme este programa que se llamaba En caso de que el mundo se desintegre. Sí, ¿cómo Me es lo- que te arruiné la autoestima con eso? Porque yo estoy todo contento con mis podcasts de 20 minutos cada 2 semanas y veo esta gente que saca unas cosas maravillosas, pero una vez al día y de una hora además. Cuando me dijiste que lo sacaban una vez al día, pensé, bueno, pero serán 10 minutitos, ¿no? Una charla, unas noticias. No, 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 no. Son programas de radio, pero enteros. Y encima estupendos. Bueno, pero es que te quiero contar algo. Ellos fueron los pioneros del podcast. Están sacando podcast desde 1999, Eso es desde antes que muchísimo existiera tiempo. la palabra podcast. Y de hecho, por eso empecé con este podcast, porque ellos me motivaron, me hicieron creer en la magia de la radio y dije, bueno, vamos a intentarlo. Y es una comunidad bastante bonita, entonces qué bueno que te has sumado a la magia de la radio. Sí, ya veo, porque además, otra cosa que Juamas ha hecho por mí, además de arruinarme la autoestima, es introducirme en una especie de podcastfera mexicana. No, no sé si es solo mexicana, creo que hay un poco de todo, ¿no? La mayoría son mexicanos, pero justo de esta comunidad, en caso de que el mundo se desintegre, tenemos a varios desintegrados, así nos llamamos, y como varios nos inspiramos a hacer radio, entonces varios empezamos nuestros proyectos de podcast. Tenemos a Dark Angel, que ha empezado también a hacer podcast, y él es de Argentina. Los demás, la mayoría sí son de México. Cerecia Radioactiva con Rock and Rules. Tenemos Futuros Desiertos con el profesor Distopías, que Ujú. también está en México. Vic Ogrish se acaba de sumar hace poco. Tenemos a Loco Juárez, tenemos al No sé de poesía, con Una ciudad sin eres, tenemos tanta gente que ahora me está dando miedo de dejar gente afuera. Pobre, algunos se va a enfadar. No, y además temas muy variados, por si acaso que os aburrís de la biología, pero os gusta todo el tema de la radio, pues ahí es un poco de música, el de Una ciudad sin héroes, que es un poco de todo, un poco de teatro, y bueno, Futuros desiertos, que yo tengo que suplicarle al profesor Distopías que me dé un tiempecito, un rato, porque me encanta hablar de ciencia ficción y de ese tipo de cosas. Y claro, y él siempre está invitando gente y es muy buena onda. Ya lo hemos tenido también en la Biozona, tuvimos un contacto muy interesante. Ujú. Sí, es verdad. Entonces, sí, ya que estamos hablando de podcast, vamos a empezar a hablar, pues, del que conduces tú, bueno, y un equipo que lo estoy llamando podcast, pero en realidad empieza a ser un emporio multimedia, porque veo que también tenéis un blog, ¿verdad? Y pues espero Así que pronto os es. paséis a YouTube y este tipo de Sí. cosas. Emporio Multimedia, suena Em- demasiado Emporio intimidante. multimedia. Sí, sí, Pero con algún día. blog, con el sitio me conformo, o sea, el nombre es el La Biozona, entonces como tu espacio de biología, diferentes cosas para hacer. Entonces sí, tenemos un podcast y un espacio de blog donde invitamos a gente. De hecho, te he extendido a ti la invitación Ujú. para que escribas sobre biología. El chiste del blog es que sean entradas cortas, que alguien lo pueda leer mientras va, no sé, en el metro o cualquier cosa, porque desde mi perspectiva, cuando veo entradas de blog, digo, oh, qué tema tan interesante. Y como se basan en la publicidad, entonces tienen que poner sus introducciones bien largas y no llegan a ninguna parte y después al final termino desinteresándome del tema porque me pierden, ¿no? Entonces la idea es que sean cortos, que cualquiera lo pueda leer y con referencias. Entonces, como tratar de mantener esta un poquito la... Una cosa compacta, ¿no? Que alguien pueda ajá, aprender un par de cosas nuevas, pero sin tampoco tener que prestar atención durante una hora y leer y hacer clic en 40 cosas. Eso me ajá. parece muy buena idea. Y lo cual es muy difícil porque, o sea, cuando uno está como inmerso en el tema, quiere decir un montón de cosas y comprimirlo todo en una o dos cuartillas es Es una muy difícil. tarea compleja, sí. Y ya, eso es el blog. Ujú. Después tenemos el podcast que ya hemos venido hablando, que ahorita está como en etapa de transición, pero empieza con la historia de la vida en el universo, básicamente, porque empezamos hablando desde el Big Bang, cómo se forman las galaxias, después la Tierra, y la idea es ir siguiendo la historia de la vida en la Tierra, y para entender el contexto, entonces metemos cosas de biología.
Y lo bueno es que, bueno, descubrí tu podcast y eso está bueno porque así hay cosas que yo no tengo que explicar, solamente los mando a biología de tranquis y ya. Oye, pues muy buena idea, sí, porque además tenéis unas entrevistas muy chulas que yo creo que, por ejemplo, el de la explosión cámbrica lo tengo yo en cola para escuchar. Y además creo que a los que escuchan esto los voy a redirigir ahí porque lo vais a explicar mejor que yo, de lo que yo lo puedo hacer nunca. Así que muy bien. Sí, Y ya porque, que, bueno, sí. porque no le explico yo, le explica un doctor que está en Harvard, es mexicano. Ujú. Entonces, él estudió en mi misma facultad. Entonces, vayan ahí, van a descubrir lo mágico de la biosona, la magia. Y ya que hablábamos de tu facultad, tú estudiaste biología en... Estudié biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM en México, en la Ciudad de México. Ujú, Y ahí, bueno, el plan de ahí son 8 semestres, pero los últimos 2 semestres tenemos algo que se llama el taller, donde te especializas. Cada taller es diferente, pero en el mío tuvimos varias clases y donde puedes empezar a hacer tu tesis. El mío, en términos técnicos, o sea, literalmente era paleobotánica. Se llamaba, tenía un nombre bastante largo, pero en resumen era entendiendo el pasado para entender el presente y entendiendo el presente para entender el pasado. Pero el chiste era paleobotánica, pero con esta idea de comparar cosas actuales con modernas, no solo quedarnos con la paleo. Y uno de los profesores no era paleobotánico, sino que es geólogo, que es Josep Moreno Bedmar. Él me introdujo al mundo de los amonites, el mundo de la sedimentología y de la estratigrafía, y bueno, ahí empecé. Pero regresar un poquito a por qué me metí a este taller de paleobiología. Desde que me metí a biología, a mí me interesaba la evolución. De hecho, empecé con virus, pero poco a poco me fui alejando de la ujú. molecular. Y fue cuando llevé este curso de eventos principales en la evolución de la vida fanerozoica, que justamente es la evolución de la vida en la Tierra y de donde parte mucho de la inspiración para hacer el podcast. Y que de hecho una de las emisiones de la biosona, que es el león fanerozoico, hablo con el profesor que me inspiró y que me metió en este caminito. Entonces, toma esta clase, me inspira a estudiar paleobiología y entonces busco talleres de paleontología y justo ese era el único que estaba abierto ese semestre y me metí ahí. Entonces ahí hice mi tesis y mi tesis fue de morfometría de amonites. Explícanos un poco sobre ese tema. ¿Qué es la morfometría de amonites? Y ya Ok, que estamos, de forma sí. muy breve, ¿qué es un fanerozoico? El fanerozoico es una división temporal. Bueno, Ujú. es un constructo no humano que usamos para la última parte de la historia de la vida en la Tierra cuando aparecieron los animales. Entonces, si vemos a la historia de la vida en la Tierra, podemos pensar que aparecieron los primeros animales hace mucho, mucho tiempo, y sí, hace mucho, mucho tiempo, pero si consideramos toda la historia de la Tierra, fueron los últimos minutos. Si ven el calendario cósmico de Carl Sagan, donde aparecen los animales, es ese cachito. Y es la última fracción. Son 540 millones de años. Toda la Tierra son 4.500 millones de años. 4.000 millones de años eran bacterias y cosas unicelulares y los Ujú. últimos 500 millones de años se empiezan a ver animales. Y ahí en esa última fracción donde hay animales, ese es el fanerozoico. Perfecto. Entonces, tú estabas estudiando amonites ya en el fanerozoico. Ujú. Ya muy entrados, de hecho, en el Cretácico, entonces ya Ujú. algo más mainstream. No tan mainstream porque no eran dinosaurios, pero Claro, amonites. pero casi. Entonces, tengo que contar un poco la historia de mi asesor. Mi asesor es Ujú. español, justamente, y él que iba, desde que iba en la preparatoria, el bachiller, empezó a publicar porque él estaba muy cerca de un yacimiento de amonites, entonces iba con sus amonites a la universidad y publicó desde antes de entrar a la universidad. Entonces, desde entonces empezó con los amonites. Los amonites son importantes porque quizá deben explicar qué es una amonite, ¿no? Sí, efectivamente, tenemos que empezar desde el principio de todo, Desde el principio van a notar que damos vueltas y vueltas así, pero como ese una es monite. el estilo Juan sí, justo como una monita dando espirales, entrando y saliendo. La cosa es que conocerán, no sé si eres familiar con los nautilos. Sí. Bien, para la audiencia, no sé, seguro lo han visto porque es esta concha que siempre usan para ejemplificar la proporción áurea. Es Ujú. como un caracol, no es un caracol porque es otro grupo taxonómico, otro grupo, otra especie, pero sí es un molusco. Están dentro de este grupo grande de animales, subgrupo del reino animal, moluscos. Dentro de moluscos tenemos caracoles, tenemos almejas, tenemos ostras, tenemos pulpos, calamares y los amonites son parientes de los pulpos Ujú. y de los calamares, pero tenían una concha en espiral, muy parecido a los nautilos,
pero bueno, ya saben la sistemática como sus diversas ramificaciones y cosas para confundirnos no son exactamente lo mismo, pero eran muy parecidos. Entonces tenían su conchita y no sé si escuchas los vendedores que están acá atrás. Escucho algo, pero se escucha poquito. Bueno, no Ok, pasa nada, no, no pasa a todos. Yo aquí tengo perros también, o sea que... ¿Y qué venden? naranjas, venden naranjas. Excelente. Sí, bueno, tus escuchas son, la mayoría son de España, me imagino. Bueno, tendrás de todo el mundo. Ahora, bueno, hice la maestría, ya iremos a eso, hice la maestría en Canadá, pero ahora estoy en Teapa, Tabasco, entonces están Ujú. escuchando un pedacito de la vida, el día a día de Teapa, Tabasco, un lugar muy caluroso, que ahorita no está tan caliente, 27 grados, pero ya estoy, 27 grados. sí. Pero ahí tenéis invierno El o esto es lo que invierno, pasa por invierno. eso es invierno, ahorita estamos en invierno. Ujú. Bien, para no salirnos demasiado del tema, entonces eso es una monita, un pariente de un pulpo, pero con una concha. Entonces tiene sus tentáculos y nada hacia atrás, tirando un chorro, como los calamares. Los amonites son importantes porque se usan para medir el tiempo. Ustedes saben que tenemos una roca y para saber la edad de la roca podemos sí usar isótopos radiactivos, pero en las rocas sedimentarias no siempre se puede, porque cuando se forma una roca sedimentaria, se forma por la descomposición de otra roca, ¿no? Son granos de una roca volcánica. Entonces, cuando analizan los isótopos radiactivos de una roca sedimentaria, en realidad están midiendo la edad de la roca madre. Entonces, para las rocas que contienen fósiles, básicamente la única forma es hacer estratigrafía y es comparar qué especies tienes aquí, qué especies tienes allá. Y lo bueno es que los amonites estaban tan constreñidos en el tiempo, cada especie de amonite, que tú puedes decir, si encuentro esta especie de amonite, ya sé que estoy en el Aptiano, que es un piso del Cretácico, ¿no? Y si tienes otras especies, ya sabes que estás en otro tiempo. Perfecto, ya me has dado pie perfecto a esto porque estás diciendo distintas especies de amonite. Y Ajá. justo en el programa pasado hablábamos de especies, del concepto de especie y de lo difícil que era identificar especies en paleontología. La definición que se tiene en la biología, digamos, del presente no sirve porque no sabes si esos amonites se reproducían entre sí o no. Entonces, ¿a qué llamáis vosotros una especie de amonite? ¿Cómo las Esa distinguís? es una buena pregunta y es una pregunta en realidad que la gente le da la vuelta. Se Ujú. trata de trabajar con lo que se tiene y de hecho en mi tesis y en muchas de las tesis de ese laboratorio donde estoy, donde estuve en la licenciatura, un apartado es definición de especie. Entonces tienes que poner cómo estás analizando tus especies, qué estás tomando como especie. Para hacértelo corto, tiene que ser morfológico porque no hay otra manera, no hay otra manera de saberlo, pero analizándolo muy a detalle. Ujú. Anteriormente no se tenía tanto cuidado, entonces la gente en su afán de publicar nuevas especies veía una monita un poco diferente y le llamaba de otra manera, ¿no? Eso, la inflación Entonces, taxonómica que le llaman. la inflación taxonómica. Entonces, mucho del trabajo en estratigrafía y demás consiste en estar viendo si las especies que llamaron antes especies realmente son. Nunca vamos a saber con certeza si eran o no especies, solamente podemos delimitarlas un poquito Ujú. y tratar de considerar la variabilidad poblacional. Entonces, en principio, lo que hacéis es analizar la forma de, digamos, las conchas, que es lo que queda al fin y al cabo del animal. No sé si queda mucho más aparte de eso. Ujú. La concha, básicamente. La concha, básicamente, y a partir de ahí establecer una serie de criterios mediante los cuales decís, bueno, pues a partir de tal grado de diferencia ya lo vamos a considerar una especie distinta, ¿verdad? Sí, y el grado, de hecho estaba escuchando tu podcast y decía, en realidad no se pueden meter las especies en cajitas, Ujú. que es curioso, ¿no? Porque especie viene siendo como esencia, entonces las especies son esencia que no tienen esencia, es el continuo filogenético, pero te voy a dar el ejemplo particular de los amonites. Tienen su concha en espiral, pero esta concha tiene ornamentación, que son protuberancias que salen, no se saben exactamente para qué son, pero ciertas ideas son de que pueden haber ayudado a la hidrodinámica de la concha o de defensa para que otros animales no rompan la concha o para anclarse al sedimento. Alguna Ujú. de esas o una combinación de todas esas. Entonces lo que se analiza es las diferencias en la forma de esta ornamentación. Por ejemplo, la más común, que son estas protuberancias que salen uniformemente, se llaman costillas. Ujú. Y es curioso porque en los amonites el patrón de esta costulación es muy particular. Entonces, en una especie vas a tener, por ejemplo, una costilla grande, una chiquita, una grande, una chiquita, y esto se repite alrededor de toda la concha. Y a veces tienes diferencias entre juveniles y adultos.
Entonces puede ser que primero tienes un patrón muy regular y conforme el organismo va envejeciendo, este patrón se vuelve irregular. Y eso es una característica de la especie. Entonces, si encuentras otra concha muy parecida, pero en otro lado que no cumple esta característica, ya es un indicio, una característica más que te va diciendo la ontogenia es diferente. La ontogenia es el desarrollo de los amonites. Y eso es una cosa muy particular de los amonites, que como crecen en espiral, el juvenil queda dentro del adulto. Entonces puedes estudiar este desarrollo ontogenético, este desarrollo de juvenil a adulto. Porque estos crecen un poco como los nautilos que añaden secciones, ¿verdad? No, Sí, no sé van si es añadiendo no sé si es un método secciones. parecido. Sí, es como si nosotros creciéramos así en espiral y nuestra forma bebé estuviera atrás de nosotros y así será algo muy bizarro de imaginarse, ¿no? Sí, la verdad es que así dicho. Pero está muy bien. Pero eso es más o menos lo que ocurre con los amonites. Van creciendo así en vuelta y puedes ver una foto del bebé. Me da mucha risa porque esa parte se llama región umbilical. Entonces Ujú. le miras el ombligo al amonite para Eso. ver cómo era de pequeño. El ombligo de la monite. Gracias por el título del Sí, capítulo. sí, el ombligo del amonite, muy bien. Y ya, entonces lo que yo hacía era hacer morfometría. Muchos de estos análisis tradicionalmente se hacían básicamente cualitativamente y Ujú. según lo que el experto consideraba, esto es una especie, esto es otra especie. Gracias a la morfometría y a procedimientos estadísticos se puede tener un criterio más o menos, digamos, objetivo, entre comillas, porque sigues metiéndole tus parámetros al estadístico para decir qué Claro. tanto es tantito, Pero al pero... menos ponerse de acuerdo entre, yo qué sé, distintos laboratorios de distintas partes del mundo, en plan, oye, vamos a trabajar todos con umbrales parecidos de especie, ¿no? Ujú, o al menos lo reportas y ya alguien más puede decir, eso no es, porque en realidad no hay, y eso es algo que sí hace Ujú. falta, ¿no? De en qué momento vamos a decir que esto es una especie y esto es otra. Lo que pasa es que estos umbrales van cambiando mucho entre diferentes taxones, de diferentes grupos biológicos, y los expertos de cada grupo son muy escasos. Entonces, si tienes a alguien que está trabajando, no sé, en otros moluscos, pues ya no le va a hacer caso a nada de lo que pasa en los amonitos, ¿no? Entonces, necesitaríamos que todo el mundo esté muy interesado en los amonites para que se forme una como sociedad que diga, vamos a poner en orden como una RAE, pero de amonites, para Una poner en comunidad. orden qué va a ser una especie, ¿no? Vale, pues quería hacerte una preguntita. Y es una pregunta súper básica, pero es que yo no soy capaz de explicarlo nunca bien, así que te voy a pasar a ti el muerto. ¿Qué es la estratigrafía? Muy bien, la estratigrafía, así en palabras breves, te puedo decir que es el estudio de los estratos de las rocas Ujú. sedimentarias. Entonces, si han visto en la carretera, cuando a veces hay una montaña, una pequeña loma y parten la loma en la mitad para meter la carretera, entonces se aprecia muy bien estas líneas en la carretera. Entonces, estas líneas son los estratos. Y en la estratigrafía lo que se hace es analizar estos estratos y, como les decía, para poder dar fecha, para poder datar los tipos de rocas, pues se analiza muy bien cómo están compuestos estos estratos, el tamaño, tipo de sedimento, qué fósiles hay, y la estratigrafía estudia eso. En particular, cuando hay fósiles, ya hablamos de bioestratigrafía, Ujú. ¿no? Y también otras cosas que estudia la estratigrafía es si hay plegamientos. Han visto que a veces estas líneas se deforman, a veces no están paralelas, sino que están totalmente verticales. Y pues, en palabras sencillas, eso es la estratigrafía. Y eso te sirve para saber un poco, digamos, la historia de cómo se ha formado pues la tierra que estás pisando, ¿verdad? Es el paisaje, lo que hay alrededor. Ujú, cómo ha ido cambiando. Ujú. Entonces, si analizas el tamaño de grano, puedes ver cómo era el ambiente Ujú. sedimentario. O sea, si estás en mar profundo, si estás más en mar somero, si estás en el continente, en un lago, en un río. Entonces tú estudias dónde encuentras estos amonites, porque no tienes que ir al fondo del mar. Ujú. Los En este encuentras en momento, montañas. Ujú. ajá, como la Tierra es muy dinámica, la vemos quieta porque vivimos poco tiempo, pero la Tierra se está moviendo y reorganizando todo el tiempo. Entonces, lo que en algún momento está en el mar o cerca de la costa, a veces sale, se mueve y sale como en una montaña. Después de muchos millones de años, se erosiona y generalmente encontramos esto en zonas desérticas. No porque Ujú. solamente hayan ahí, sino porque si hay en una selva, se erosiona mucho más rápido y es difícil verlo o está cubierto de vegetación. No significa que no hayan fósiles en estas partes. También porque hay más suelo, entonces el suelo va tapando la roca madre. Pero en zonas desérticas, como todo esto se erosiona, la erosión está a la orden del día, pues podemos ver los fósiles con más facilidad. Entonces, sí, esa es una buena pregunta, porque en realidad
deben haber muchos fósiles a los que nunca vamos a tener acceso porque están tapados. Y siempre va a haber los famosos huecos del registro fósil, nunca lo vamos a conocer todo. Sí, esto de la incompletitud del registro fósil, que siempre tengo como sentimientos encontrados cuando la gente habla de que el registro fósil es incompleto. Y es como, sí, pero en realidad el registro fósil nos dice bastantes cosas, Ese entonces es... solamente hay que saberlo leer y no subestimarlo. Que hay un ejemplo Ujú. muy impactante de cómo la paleontología es una ciencia, porque a veces se habla de la paleontología, sobre todo de la paleontología tradicional, antes de que venga la estadística y todo eso, como que más que una ciencia era una disciplina de andar colectando cosas y nada más, ¿no? Pero hay un ejemplo muy famoso que es el de Neil Shubin, no sé si lo conoces, No. es el autor de Tu pez interior, el que descubrió Tiktaalik. Ajá. Es este pez con patas, básicamente, que es que se toma mucho como esta transición entre el agua y los vertebrados terrestres. La cosa es que se hipotetizaba que este fósil debería existir, ¿no? En algún momento tuvo que haber habido esta transición y básicamente un pez con patas, ¿no? Ujú. Pero no se tenía. Entonces lo que hizo Neil Shubin fue tratar de analizar en qué punto debió haber existido este pez, en qué tipo de rocas, y entonces vio en todo el mundo en dónde había este tipo de rocas y partió con todos sus estudiantes a picar roca hasta encontrarlo. Y lo encontró finalmente, ¿no? Fue un trabajo arduo, Ujú. ya estuvieron a punto de rendirse varias veces, pero lo encontraron. Entonces, es uno de los ejemplos de predicción en paleontología, uno de los ejemplos estelares. Entonces, muchos de estos huecos en realidad es que no se han buscado lo suficiente o con el suficiente detalle o con el ojo adecuado para encontrarlo. Otros, como te digo, pueden que estén ahorita sumergidos debajo de la tierra, bajo muchos kilómetros de roca y que quizá nos extingamos antes de que salgan a la superficie. Claro. O quizá en un valle en los Andes en el que a nadie se le ha ocurrido ir a excavar, ¿no? O lo que sea, efectivamente. Ahora mismo seguimos con los amonites y seguimos en México. Sí, por ahora. Eso es mi viaje por ahora en la licenciatura, ¿no? ¿Y que encontraste así algo interesante para la publicación? ¿Publicaste así una tesis buena? Publiqué la tesis. Bueno, Ujú. la publiqué en forma de tesis. No la he terminado en artículo, por eso todavía lo tengo en mi memoria, porque está así como, "Ah, quiero esos artículos que están ahí, que no salen y no salen". Sí, esos últimos datos. Sí, más que nada ponerlo como en forma de artículo, porque como me fui a hacer la maestría en otra cosa diferente, pues como Ujú. quedó un par de años ahí abandonado. Básicamente, en resumen, en mi tesis tenía, porque yo llegué con mi asesor y le dije, quiero hacer evolución. Y él me dijo, pero aquí hacemos estratigrafía. Entonces tratamos de encontrar un camino, un punto medio entre los dos, y fue lo de la morfometría. Analicé tres especies, terminaron siendo cuatro, porque había una especie nueva que mi Ujú. asesor, yo no tenía ojo, pero mi asesor me dijo, mira, esa es una especie nueva, ponla en tu tesis. Y yo, bueno, cuenta como que la describí yo, aunque no la haya descubierto. Y este grupo de amonites se llama Desayecítidos, y Ujú. ese es como el nombre de la familia de Sayecitidae. Y como te decía, tienen este patrón muy particular de costillas, pero primero aparece una, que es Dufrenoia justinae. Entonces, en la estratigrafía vemos, ¿no? En una capa tenemos muchos amonites de esta Dufrenoia justinae, con una costulación bastante gruesa, una concha robusta. Y después tenemos otras especies de Dufrenoia. Dufrenoia scotti es la que sigue, que tiene las costillas más finitas. Y Ujú. después tenemos otra especie que se llama Bucartites, ya es un cambio de género. Como te digo, es cualitativo, entonces podría ser que en realidad es el mismo género, pero se llaman diferentes por ahora. Bucartites que tiene las costillas todavía más finas. Y esto se corresponde con el cambio de nivel del mar. Entonces, en la sedimentación se puede ver que el nivel del mar va subiendo. Bueno, imagínense como estamos en radio, vamos a hacer en una libreta, van a poner rayitas. Hasta abajo está Dufrenoia, ¿no? Con la costulación gruesa. Y se va haciendo más fina, más fina, más fina, hasta que seguimos al siguiente escalón y tenemos la siguiente especie. Más fina, más fina, más fina, la siguiente estrato y tenemos Bucartites. O sea que Entonces, los que están más gruesos están encerrados más abajo, están enterrados sí. más abajo. Y a Ujú. medida que pasa el tiempo y nos acercamos más al presente, tienen las costillas un poquito más finas. Sí, y O esto se se va puede afinando. ver Ujú. con estadística, porque si solo ves los fósiles es difícil de notar esto. Ujú. Entonces tú vienes y haces tu análisis de componentes principales, que es un poco complicado de explicar en radio, pero básicamente
junta todas las características y te saca una nube básicamente de morfometría, como un morfoespacio, digamos. Ujú. Entonces, pues visualmente puedes ver cómo están agrupados. Entonces ves como estos anillos de una especie aquí, después un sobrelapamiento de una especie con la otra, un grupo muy distinto y después un sobrelapamiento con la otra especie. Ujú. Entonces, básicamente estás viendo la evolución, digamos. No lo puedes comprobar, pero básicamente estás viendo que es una misma población que está cambiando, ¿no? El análisis de componentes principales lo que estás haciendo, digamos, a muy, muy grandes rasgos, es ver la forma en general del animal, es tomar muchas medidas y examinarlas todas juntas para ver si hay una diferencia en general y luego en qué partes, en qué medidas de las que has tomado está esa diferencia. Y es una Uh forma -huh. estadísticamente de determinar, bueno, dentro de lo que es la estadística, ¿no? Dar una medida objetiva de si el animal está cambiando o no. ¿Y hay algún tipo, tienes algún tipo de teoría de por qué el animal va cambiando o es simplemente una observación? Primero es una observación. Ujú. Tengo la hipótesis de que es por el cambio del nivel del mar y Ajá. que la concha se está adaptando a, pues a la hidrodinámica, básicamente. O sea, su Ujú. concha se está volviendo más hidrodinámica para poder nadar con mejor facilidad. Eso es algo que no está probado, es una hipótesis Ujú. y es algo que me quedó ahí pendiente, pero requiere un posgrado básicamente para hacerlo, porque hay que hacer modelos 3D. Claro. Hice un pequeño análisis de esto en la maestría, tuve una clase Ujú. de temas selectos de paleontología y el proyecto final era como desarrollar un proyecto y así. Y imprimí los amonites y sí me salió que el coeficiente de arrastre va disminuyendo y te indica que más o menos la maniobrabilidad de la concha de los amonites con ornamentación más fina es mejor. O sea que se están como adaptando al cambio a nivel del mar para nadar mejor. Ujú. Es fascinante, me encanta, es un trabajo genial. Parece Sí, mentira que puedes así mirar las rocas, medirlas un poco y hacer una pequeña predicción o una pequeña hipótesis sobre cómo cambió el ambiente de esos animales y cómo se iban adaptando y por qué. Y dices, sí, pues estas criaturillas pues tenían más éxito si nadaban mejor. Pues quizá por más depredadores o dices por quizá un cambio digamos, de la dinámica donde vivían, de las mareas o de las corrientes o de lo que sea. sí, porque hay otra cosa que no he mencionado, que en los amonites tenemos una diferencia en los sexos, ¿no? Tenemos las conchas hembras, se llaman macroconchas, son Ujú. más grandes, y los machos son microconchas, son chiquititas, y tienen una ecología distinta. Entonces, las macroconchas, las hembras, suelen vivir más cerca de la costa y las microconchas más lejos de la costa, y solo se juntan básicamente para aparearse. Entonces, si no pueden desplazarse libremente, pues esto de la reproducción se les complica un poco, ¿no? Entonces Sí, pueden ser depredadores, pero yo le voy más a que es esto de la reproducción, ¿no? por causa de la reproducción. Ujú. Sí, y te decía que hay una especie nueva, entonces hay otra pequeña cosa ahí, que la mayoría de los amonites que estudié están en el norte de México y hay otra especie que aparece más en el centro-sur de México, por ahí de Puebla. Y lo que se ve es que estas poblaciones son muy distintas. Entonces, en la parte de abajo, recuerdan que mencioné Dufrenoia justinae. También está esta en Puebla, pero morfométricamente es distinta a las del norte. Entonces se ve como que está evolucionando de manera distinta, no está cambiando de manera distinta. Y lo que nos sugiere es que no hay un intercambio entre el norte y el sur de México. Y si tú ves los mapas paleogeográficos, la reconstrucción que se tiene del tiempo, de ese tiempo, tenemos un mar continuo. Bueno, así se ha interpretado. Pero biológicamente estamos viendo que no hay un intercambio. Ujú. Entonces puede ser que en realidad hubo tierra aquí. Entonces con los amonites puedes más o menos dibujar cómo eran los continentes en ese tiempo, porque no hay conexión. O al menos las mareas eran distintas, pero no hay un intercambio en estas dos poblaciones. Y tenemos amonites que sí son parecidos a Europa, por ejemplo. Entonces Europa estaba mucho más cerca en el Cretácico, entonces era mucho más factible que amonites de Europa llegaran a la parte de México centro-sur y la parte del norte estaba un poco dividida. Ujú. Entonces, como vemos, los amonitas son una máquina del tiempo fabulosa. Son una clave, te dicen muchísimo sobre el mundo de aquel momento y hasta poder reconstruir los continentes y los mares mirando las conchitas de los amonites. Ujú. Pues qué genial, qué interesante. Y después de todo esto de los amonites y de México pasamos a Canadá, ¿verdad? Sí, me fui a hacer la maestría en Canadá sobre un grupo invertebrado todavía, pero muy diferente, esponjas. Las esponjas son un tema, ¿eh? ¿Y de qué iba tu proyecto allá?
Busqué este proyecto porque me interesaba, como les decía, la evolución y me interesaba en especial, de manera especial, el Cámbrico y la evolución temprana de los animales. Entonces fui como buscando cómo puedo estudiar la evolución temprana de los animales o la explosión del Cámbrico o lo que sea y encontré este laboratorio de esponjas. Entonces las esponjas son invertebrados y siempre, casi siempre se recuperan en la base del árbol de los animales. A la gente le gusta decir que son primitivos. Ujú. No me gusta ese término, pero bueno, están en la base del árbol, digamos, y se usan mucho para modelos de los primeros animales, ¿no? Y entonces así fue como llegué hasta el laboratorio. Y mi asesora se enteró de que me gustaba un poco esta onda de los fósiles y dijo, bingo, porque ella se dedica a EvoDevo, hace más cosas en embriología, de desarrollo en esponjas, no Ujú. tanto en los fósiles, pero dijo, me falta alguien que pueda ser como mi caminito para hablar con la gente que hace fósiles, porque ella estaba muy enojada con la gente que hace fósiles, porque dicen que una vez me dijo esta frase que los paleontólogos son puro sentimiento, porque la gente que ¿Cómo usa es cosas eso? actuales, ¿Eh? sí, porque ahí como tenemos datos, bueno, tenemos muchos huecos en los datos, a veces hay que hacer interpretaciones, ¿no? Del material, del ambiente y demás. Ujú. Y como ya no estaba como tan metida, cambió un poco su idea ya que trabajó conmigo, pero tenía esta idea de que los paleontólogos inventaban un montón de cosas, que en realidad son, cuando estudias las rocas, ves que no es invento, sino que estás interpretando con base a lo que tienes, ¿no? Ujú. Claro que son interpretaciones en base a datos limitados, pero hay unos datos, aunque sean limitados, estás basándote en algo. Y mencionaste antes EvoDevo. ¿Qué, Ujú. qué dirías que es la EvoDevo, así en cortito? Evolución y desarrollo. Básicamente es la versión mejorada de Haeckel, de ontogenia y filogenia. Ujú. Básicamente es estudiar cómo los genes se van activando en el desarrollo de un embrión y qué Ujú. tiene que ver eso con la evolución. Claro, No porque a sé qué. medida que los animales mejoran, también aprenden a construirse a sí mismos de formas distintas. Hay varias formas de Ujú, construir un embrión desde cero. Y EvoDevo es una de esas cosas que siempre yo asocio al equilibrio puntuado, que os gusta mucho a los paleontólogos, ¿no? ujú, Porque realmente la EvoDevo es esa forma, es esa explicación para saltos grandes en las formas de los animales y de los organismos. Es no una mutación pequeñita que haga un cambio pequeño en el animal adulto, sino que una mutación pequeñita que hizo un cambio en el desarrollo embrionario que tuvo un efecto cascada y te sale un animal muy diferente. Creo que así de forma he intentado ponerlo un poco escueto. No sé sí, si sí. estoy muy fuera. Sí, hay un término que es heterocronía. Básicamente son cambios en el tiempo del desarrollo, en el timing. Entonces, Ujú, el desarrollo tiene como cierto orden en el que pasan las cosas y el cambio en la duración de estos procesos, etapas o el orden te va a ujú, cambiar totalmente al organismo. Como decíamos, pues, tomando un poco del ejemplo de los amonites, que podemos ujú, ver la concha, ¿no? Si la primera parte donde tienes costillas regulares, eso lo aceleras, puedes tener cambios como si fuera el adulto todavía en el juvenil, ¿no? Y eso ujú. te permite que la concha se vaya desarrollando más allá del estadio adulto de la especie ancestral. Eso en amonites se puede ver, pero hacen cosas bien locas los que se dedican a esto. Por ejemplo, en genética están los del laboratorio de la mosca, ¿no? Que le quitas una célula en un momento apropiado del desarrollo y le crecen patas a la mosca, ¿no? En la cabeza o Ujú. cosas así bien locas. Sí, las famosas moscas con perdón, con patas en vez de antenas y ese tipo de cosas. Ese es el tipo de cambios que pueden hacer las mutaciones durante el proceso de desarrollo. Y tú estabas estudiando eso en esponjas. Yo no estaba estudiando EvoDevo, mi laboratorio, el Ujú, laboratorio donde estaba, estudiaba eso. A mí me tocó hacer un modelo morfométrico para comparar esponjas fósiles y actuales. ujú, Entonces me metí al registro fósil de esponjas del Cámbrico, las medí esponjas actuales, traté de encontrar como una descripción morfométrica de esto y después comparé esto con un fósil que nadie sabe si es una esponja, ¿no? Del precámbrico, que se llama Tectardis, ujú, el ediacárico o ediacariano, como también se le conoce. Entonces, esta cosa es un triángulo nada más. Entonces, hay mucho debate de si es una esponja o no. Esto es importante porque en ese momento hay muchos organismos que son multicelulares, pero nadie sabe si son animales o no. Y este triángulo es un poco diferente en su composición geométrica, porque los demás organismos, que se llaman rangeomorfos, ujú. tienen como esta estructura fractal, parecen como una hoja, una planta que se va
autogenerando, busquen ahí rangiomorfos y les van a salir estas cosas que parecen hojas. Tectardis es diferente porque no tiene estos detalles, solo es un triángulo y muchos los han interpretado como una esponja, lo que indicaría que ya hay animales en este tiempo, ¿no? Y morfométricamente me salió que sí podría ser. Faltaría más detalles, más análisis. Al menos me Ujú. indica que Tectardis filtraba el agua como una esponja. Lo que ¿Ah, hacen las sí? esponjas es pasar agua por su cuerpo y sacarla. Entonces, Ujú, les voy a explicar un poco de mi modelo morfométrico. Entonces, ujú. me metí básicamente a leer a Bernoulli y a entender cómo es que las esponjas trabajan con la dinámica de fluidos y tratar de ver esta proporción entre el área incurrente, que es por donde entra el agua, y el área excurrente, donde sale el agua. Entonces, descubrí que todas las esponjas tratan de mantener una proporción en que el área escurrente es menor que el área incurrente, ¿no? O sea, el ósculo, que es el hueco donde sale el agua, pueden ser uno o varios, pero en proporción el área debe ser menor que el área total de donde entra el agua. No sé si por ahí me voy explicando un poco. ¿Intentan que entre menos agua de la que sale o más? No es que entre menos, sino que el área sea menor, El área que sea menor. Ujú, porque lo que Bernoulli nos dice es que la cantidad de agua siempre se mantiene constante. ujú. Eso es la continuidad de fluido. De hecho, lo han visto si tienen una manguera y le tapan un hueco, van a ver que empieza a salir mucha más, no mucha más agua, sino más rápido. Si Claro. calculan el volumen, van a ver que el volumen es igual, porque todo lo que entra debe salir. Entonces solamente cambia la velocidad con la que sale. Y las esponjas manejan esto de una manera exquisita. Entonces, Ujú, para no gastar tanta energía en expulsar el agua, lo que hacen es básicamente cerrar la foseta, de disminuir el área para que el ujú. agua salga expelida más lejos. Ah, entonces, digamos, le dan presión natural al agua que ya se están metiendo por el agujero de salida para que haya Ujú. un flujo más, digamos, constante. Porque a ellas les Sí, interesa también maximizar la cantidad de agua que pasan para maximizar la cantidad, pues yo qué sé, de bacterias o de bichitos que se comen, supongo. sí, sobre Ujú, todo bacterias. Las esponjas son mágicas en eso porque pueden capturar bacterias, incluso carbono inorgánico disuelto. Entonces, partículas muy, muy, muy pequeñas que otros organismos no se comen. Entonces, por eso son muy importantes en el ecosistema porque reciclan estas cosas que de otro modo se acumularían en el mar y el mar estaría lleno, mucho más lleno de bacterias y no sería posible tener los arrecifes y las cosas que tenemos ahora. Entonces, las esponjas hacen eso y pues mi modelo morfométrico encontró esto y Tectardis tiene las mismas proporciones. Entonces, te sugiere que al menos filtraba el agua de una manera parecida. qué interesante, fíjate. Al menos ser un filtrador, claro, pero es un animal del Cámbrico, ¿no? Y Sí, del en el precámbrico. Cámbrico, del Precámbrico, ah, vale. Que en esos tiempos también nunca se sabe, porque como los animales todavía estaban aprendiendo un poquito a ser animales, ¿no? Y como dices tú, es difícil saber si es una esponja, si es una planta, o ya tenéis una buena idea de por dónde iban los animales en ese tiempo. Bueno, sabemos que planta no es porque las plantas aparecen mucho después. Ujú, Todavía hay debate también, pero al menos en el Silúrico ya había plantas y por ahí tenemos quizá un poco antes. Pero ujú, en el Cámbrico no habían plantas y en el Precámbrico tampoco. Habían ujú, algas, sí, pero ujú. no habían plantas. Ya de que sean animales, hay ciertos organismos del Precámbrico como Dickinsonia, que se ha sugerido que son animales porque tienen ciertos compuestos que tienen los animales, ciertos derivados del colesterol. ¿Cómo puedes identificar los compuestos que tiene una roca de hace, ¿cuántos? 600, 700 millones de años? Muy interesante esa pregunta. De hecho, es parte del debate, ¿no? Si realmente esto corresponde a las moléculas originales o corresponden a otras, no sé, algas produciendo los mismos compuestos. Ujú, El colesterol es mágico y los derivados del colesterol porque son muy estables. Entonces, vas a perder el colesterol, son varios anillos parecidos al del benceno, no exactamente igual, pero son como anillitos. Pierdes como los adornos del colesterol, pero estos anillos se conservan, incluso en el tiempo geológico, ¿no? Digo, ujú. necesitas ciertas características ambientales especiales para que pase, pero sí sucede. Entonces se transforma un poquito, pero estos anillos se conservan y puedes decir, ah, aquí hubo un colesterol. Ujú. No Qué sé curioso. exactamente colesterol, tiene un nombre químico muy particular, como mestigmastano, Ujú. pero por ahí va, ¿no? Pero para eso tienes que examinar el fósil muy, muy de cerca. Tienes que usar un microscopio electrónico, supongo, de mucha potencia, o cómo lo hacéis. ¿Qué técnica usáis S- para eso? Sí, bueno, hay una cosa que se llama EDX, pero básicamente es un microscopio electrónico, ¿no? Solamente Ujú, que tiene
una forma de analizar como la espectroscopía de la roca, ¿no? Sin destruirla puedes analizar qué elementos tiene. Y es muy Ajá. mágico, cuando tú vas en realidad no tienes que saber mucho al respecto porque solo le das tu muestra al laboratorista y el laboratorista le toma una foto y te dice, mira, aquí tienes estos elementos. Hola. Eso es lo mismo que hacen, ya que te gusta la astronomía, ¿no? Con las estrellas, por ejemplo, o Ujú. incluso con otros planetas que le sacan el espectro y te dicen, bueno, pues esto tiene tantas proporciones de tales elementos, ¿verdad? Sí, y eso me parece algo fabuloso, porque ni siquiera tenemos que pensar en eso en este momento, solamente es como lo mandas a analizar y te dan, bueno, estos son los elementos que tiene. Una tecnología increíble. Muy bien, entonces eso fue en Canadá, ya estás de vuelta de Canadá, estás de vuelta en México, me contabas. Sí, Y estabas ahorita estoy, pensando, ujú. ujú, no continúo. No, nada, te decía que estabas pensando en hacer un doctorado, me habías contado, y tenías unas cuantas opciones y unos temas de investigación que te parecían interesantes. Sí, tengo que contar primero que terminé la maestría muy cansado porque me tocó hacer la tesis durante la pandemia, entonces Sí. estaba así por un par de meses consideré dejar la academia y decir, no, me voy a dedicar a vender zapatos en la playa o algo así. O a la radio. Sí, o a la radio, pero no sé, siempre hay esa espinita, ¿no? De que quieres seguir Ujú. investigando, seguir haciendo cosas, un poco masoquista de nuestra parte, pero es lo que nos gusta, ¿no? Y es lo que Pues sí. hacemos. Entonces me puse a buscar varios proyectos de doctorado, he encontrado algunos. Están apalabrados nada más, ¿no? Ni siquiera he terminado de aplicar a todos, pero uno es en la Universidad de Florida del Sur, en Tampa, sobre equinodermos. Entonces, este proyecto es básicamente estudiar la evolución y la filogenia en el registro fósil de equinodermos, que son estrellas de mar, erizos de mar, pepinos de mar, todo eso, ¿no? Es algo del que no tengo absolutamente nada de idea. Entonces, me tocaría meterme a un grupo nuevo y tomar un montón de clases. Entonces, ahí está la cuestión, pero es en un lugar donde hay playa, hay solecito, hace calor y está bien. La otra es del otro lado del planeta, básicamente. Bueno, no del otro lado, pero sí saltando el charco Ujú. en Inglaterra, que es justo con embriones fósiles del Precámbrico, que es un proyecto bastante bueno, me llama mucho la atención, solo que está lejos. Bueno, te queda cerca a ti, pero a mí me queda así muy lejos, pero Pues sí, es muy eh, lejos. entonces, pues lo que voy a hacer es aplicar a ambos lados y ver en dónde me aceptan y ya en base a eso puedo decidir en dónde quedarme. Los dos proyectos me gustan bastante. Y pues nada, eso. No sé si quieres saber un poco más al respecto. Sí, tenía curiosidad por el de Inglaterra, porque habías dicho que hablaba, es decir, el proyecto tenía la intención de estudiar la evolución de los planes corporales Ujú. mediante algo que se llama sincrotrón, que a mí me suena a robot de Sci-fi. dibujos japoneses, sí. Sí, muy sci-fi. Pues sincrotrón básicamente es un acelerador de partículas. Ujú. El problema que tenemos con los microscopios es el tamaño, es la longitud de onda, ¿no? Entonces, con un microscopio óptico tenemos una limitación, que es la longitud de onda de la luz visible. Entonces, no podemos ver cosas muy, muy pequeñas porque pues no lo resuelve la luz Ujú. visible. Entonces usamos un microscopio electrónico porque la longitud de onda de los electrones es más pequeña, entonces podemos ver cosas más pequeñas. Pero seguimos teniendo esta limitante de la longitud de onda. Entonces, con un acelerador de partículas, lo que hacemos es tener electrones con mucha más energía, longitudes de onda mucho más pequeñas, entonces podemos ver cosas con una mejor resolución. Y esos fósiles de los que te hablo son embriones fósiles, lo cual también me vuela mucho la cabeza de cómo puedes tener embriones fosilizados, ¿no? Increíble, ¿no? Sí. Y de hecho es una cosa muy curiosa porque esos embriones son de finales del precámbrico, cámbrico. Conforme vas subiendo en el fanerozoico, o sea, conforme tienes fósiles más recientes, se hacen cada vez más raros y es Mm. más difícil. Entonces, tú pensarías que esas cosas blandas serían más abundantes recientemente, ¿no? Mientras más atrás, tú pensarías que vas perdiendo más información, pero lo que pasa es que las condiciones de fosilización han ido cambiando. Era mucho más fácil preservar cosas, tejidos blandos en el precámbrico y en el cámbrico que ahora porque los animales fueron desarrollándose, tenemos más carroñeros, entonces las cosas se reciclan rapidísimo. No duran Y nada, entonces, claro. Ujú. entonces muy pocas cosas llegan a tener la oportunidad siquiera de fosilizarse, mucho menos ya de terminar el proceso de fosilización. Entonces, muy rápidamente se los come algo, se pudren. Y Y antes pues había
había más posibilidades de eso y eso es lo que nos permite tener embriones. Oye, ¿y qué es tan pequeño en esos embriones que necesitáis un acelerador de partículas? Porque para ver un embrión nosotros podemos usar un microscopio normal, ¿no? Son celulitas así arregladas. ¿Qué estáis intentando ver con ese sincrotrón? Lo que estamos intentando ver, más que el tamaño, es penetrar la roca, Ujú. porque tenemos la forma de la roca, entonces tenemos así las bolitas. El problema es que hay otros organismos que también forman como estas bolitas asociadas como mórulas, que son esta masa de células. Las algas, muchas algas pueden crecer así también. Entonces, para sacarnos de duda, necesitamos penetrar la roca y ver qué hay adentro. Y de hecho, sí, sí, Absolutamente increíble lo que me estás contando. Porque claro, sí, es que hay que tener en cuenta, porque es muy difícil hacerse una idea de estas cosas de los fósiles. Porque claro, estamos acostumbrados quizá al que ves pues por allá en cualquier mercado, que es el caracolito, ¿no? El amonites, que incluso los venden mucho. Pero con lo que estáis trabajando vosotros es con una marquita dentro de una roca que podría ser algo roto. ¿No? ujú. O cualquier otra cosa. Y distinguir ese tipo de cosas, saber que es un embrión y poder reconstruir la forma, requiere un trabajo y una tecnología, pero abrumadora completamente, ¿verdad? Sí, puede ser un pedazo de otra cosa. Y con el sincrotrón se pueden ver incluso los núcleos fosilizados de estos embriones. Ujú. Entonces puedes ver el núcleo celular adentro de la célula. Qué maravilla. Es una resolución increíble. Y otra parte de este proyecto que también se me hace muy interesante es que no solamente es analizar esos fósiles, sino hacer algo que se llama tafonomía experimental, que esencialmente es agarrar embriones, ponerlos en una cubeta, dejar que se pudran y ver qué pasa. La ciencia lo suficientemente avanzada se parece mucho a ser un niño jugando en la playa, ¿no? Esencialmente es eso, porque quieres ver el potencial de fosilización que tienen. Entonces, Ujú. ¿cómo se vería un embrión si lo dejas ahí básicamente y poder comparar de, mira, eso sí es un embrión Ah, claro, porque cuando tienes una de las críticas a estos embriones es que no tienen como la misma forma o están ensamblados de manera diferente y lo que se ha visto es que si dejas podrir un embrión, pues se pierde un poco esta matriz, entonces como que agarran formas raras, ¿no? Entonces eso te permite justificar formas de embriones diferentes que no son exactamente las que vemos ahora. claro, porque tienes que ser capaz de identificar y estudiar embriones que ya son pequeños, podridos, Ujú. conservados O en roca durante parcialmente podrido. cientos o parcialmente podridos conservados en roca durante cientos de millones de años. Sí, y esto es Vaya, una frase que decía un paleontólogo, en especial para las esponjas, pero se aplica casi para todo, que se llama Picera, es su apellido. Y él decía, el trabajo del paleontólogo es mágico, hace magia, porque lo que hace, se refería a las esponjas, pero básicamente es un pedazo de tejido medio podrido, aplastado y enterrado y después movido por la tierra, calentado a millones bueno, no millones, pero a muchos grados y después sale a la superficie, se erosiona y ese pedacito de roca es el que tienes que analizar. y para hacer una pequeña pregunta así de cierre, luego te voy a dejar también un poquito más. ¿Por qué? Por qué tomarse todas esas molestias para estudiar ese pequeño embrión que ha estado cientos de millones de años en una roca? Ujú. En general, porque es divertido. Esa es una de Ujú, las conclusiones a la que he llegado. De hecho, en el podcast, cuando hablaba con una invitada colaboradora, Tierra, ujú. ¿por qué hacemos ciencia? Porque es divertido y básicamente porque nos gusta. Pero ¿por qué la justificación de por qué entender esto? Es porque queremos entender el origen de los animales, ¿no? Y por qué los animales aparecieron cuando aparecieron, no antes y no después, y cómo fue este desarrollo al inicio, ¿no? De por qué tenemos lo que se llama explosión del Cámbrico, si es que fue un evento real, o sea, si todos los grupos de animales aparecieron de golpe, Ujú. básicamente casi contradiciendo la selección natural gradualista. Entonces queremos entender si realmente esto fue el caso o cuáles son los procesos que ocurrieron en la evolución temprana de los animales. Ujú. Y esto pues nos da mucha idea de nuestra posición en el universo, en la Tierra, ¿no? De si realmente llegamos aquí por un accidente o era como el desarrollo normal de las cosas, eventualmente los mamíferos hubieran llegado. Es ya el panorama muy amplio, ¿no? Pero al menos es mi motivación para estudiar este tipo de cosas, de entendernos en el universo, cuál es nuestra posición en el universo. Efectivamente, y además muy, muy importante, porque la vida hay que estudiarla entera.
En la vida hay que estudiarla entera y lo que estamos viendo ahora es una parte muy pequeñita. Y yo te digo que soy dawkiniano bastante, es decir, a mí me gusta el gradualismo, me gusta el darwinismo normalito, sin cosas raras, sin tantos saltos, pero entiendo que efectivamente hay mucha evidencia de que existen. Y es un problema de la biología evolutiva, digamos, presente, que no puedes ver la evolución. Tú puedes seguir pájaros y los puedes seguir durante 10 generaciones de doctorandos y todavía no estarás viendo nada, porque la evolución actúa a escalas de tiempo muy grandes. Entonces, la paleontología, si queremos entender la vida hoy, tenemos que entender la vida ayer y antes de ayer y hace 200 millones de años o no tenemos posibilidades de hacerlo nunca. Creo yo, vamos. Es una cosa que cada vez que leo más me doy más y más cuenta de que sí, de que es así. Sí, y es la magia y la importancia de la paleontología que nos permite tener esta escala temporal que ninguna otra disciplina nos permite. A pesar de que tenemos esta incompletitud, las Ujú. pocas cosas que tenemos son fotos de el pasado, y que es información que de otro modo no podríamos tener. Hay algo que de hecho este proyecto del que les hablo también lo toca un poco, que es el reloj molecular, y es tratar de tener analizar las proteínas u otros genes para ver, tratar de calcular en qué momento tuvieron que haber surgido este grupo, bueno, o sí, este grupo en particular de animal, o en qué momento se diferenciaron los animales de los hongos y demás. Ese reloj molecular nos da una fecha muy, muy atrás, unos 800 millones de años, pero no tenemos fósiles ahí. Entonces, si no tuviéramos fósil, no tendríamos manera de contrastar el reloj molecular. Y justamente esta discrepancia entre el reloj molecular y el registro fósil es lo que motiva mucho de la investigación. Es como, a ver, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué el reloj molecular nos da una fecha tan antigua y a pesar de que tenemos las condiciones para que hayan fósiles, no hay animales? ¿Por qué no los vemos? Ujú. Eso pasaba también con las plantas, ahora que acabamos de acabar la serie de las plantas, porque Ujú. las angiospermas, las plantas con flores o frutos, aparecen, uy, ya no me acuerdo, creo que era hace 150 millones de años, pero los relojes moleculares iban bastante más atrás, si estudias los genes de las plantas actuales. Así que Y efectivamente es una cosa, bueno, sí, eso es un problema que aparece mucho. sí, es un problema que aparece mucho y da para mucho debate porque está la gente que dice, no, es la incompletitud del registro fósil y es por eso que no me gusta tanto esta frase porque todo se lo atribuye a, es que el registro fósil está incompleto, pero en realidad es una ventana de oportunidad y para estudiar la naturaleza del proceso evolutivo, porque puede ser que mucha de la potencialidad para un grupo esté mucho antes de la aparición de este grupo, no sé si me voy a entender. Puede ser que los genes para angiospermas ya estuvieran ahí antes de que se diversificaran las angiospermas y es por eso que te da esta fecha tan antigua. Lo que necesitamos es eso, ¿no? Una mirada holística, como decía, verlas desde todos los puntos de vista. Si solo miras paleontología, si solo miras molecular, si solo miras desarrollo, está muy difícil. Necesitamos tratar de conversar entre todos para ver si al menos así podemos dilucidar algo. Sí, desde luego yo creo que efectivamente el futuro de la ciencia, de la biología específicamente, está en dar un poco un paso atrás de lo que hemos estado haciendo en los últimos años, que es cada vez meterse cada uno en su especialidad cada vez más estrechita, y aprender a ser muy multidisciplinares. Bueno, pues, en fin, me voy a callar y te voy a dejar que cierres aquí el programa dando un mensaje, el que tú quieras, a la audiencia pues, de Biología de Tranquis, que son gente de todos los caminos de la vida que vienen aquí a escuchar un poquito de biología. Ujú. ¿Por Muy qué bien, deberían seguir escuchando este programa? Y apuntarse también a la biozona, de paso. Muy bien, esa pregunta es más fácil. Te iba a decir que me la regresaste porque siempre yo en la biosona digo, un mensaje final. Y Te la regreso. es fácil cuando la preguntas, pero ya responderles como, si eres biólogo o si no eres biólogo, creo que está muy interesante seguir en contacto con nuestra propia naturaleza, con nuestra propia historia, tratar de entendernos como parte de algo más grande, tener esta perspectiva de que, pues sí, somos parte de este planeta, ¿no? Porque siempre nos vemos como básicamente como los dueños de este planeta y no somos los dueños, somos solamente parte de él, ¿no? Una especie más. Y no olvidarnos de esto creo que es muy importante para los retos que tenemos en el futuro, ¿no? El más inmediato que es el cambio climático. No podemos entenderlo, no podemos siquiera llegar a pensar en resolverlo si no nos vemos como lo que somos, como parte y no como los dueños de este planeta. Creo que por eso hay que seguir escuchando este tipo de cosas y seguir conversando de esto, ¿no? Entender
el mundo que nos rodea. Y bueno, la biozona básicamente es muy similar a tu programa, ¿no? Entonces por ahí nos vamos, ¿no? Perfecto, efectivamente, la perspectiva lo es todo. Espero que os haya gustado esta charla con Juamas de la biozona y nos veremos para la próxima y ya sabéis, os voy a dejar abajo enlaces, os voy a dejar también un álbum de fotos porque hemos mencionado un montón de cosas que quizás sea difícil hacerse la idea así de buenas a primeras y nada, hasta la próxima. Chao.